Papas, a la Universidad Industrial de Santander, a Ivonne por la invitación. Y es que creo que, como el trabajo del profesor Germán nos acaba de demostrar, la psicología tiene mucho por aportar en relación a los retos y desafíos del posconflicto y a la construcción de una paz estable y duradera. Por limitaciones de tiempo he querido formalizar un trabajo escrito que recoge un conjunto de puntualizaciones que se desprenden de una investigación que se lleva a cabo en el Grupo de Investigación Violencia, Lenguaje y Estudios Culturales. Es un estudio respaldado por Colciencias y en esa medida voy a hablarles del duelo y la memoria, elementos para la reconciliación en tiempos de construcción de paz. Mientras Colombia se adentra en una nueva etapa con la implementación de los acuerdos de paz, uno de los desafíos más complejos que debe enfrentar como nación es la reconstrucción de su tejido social, profundamente lacerado tras décadas de estar soportando toda suerte de combates, ataques y negligencias. La recuperación e incluso la transformación de las comunidades más golpeadas por el conflicto dependerá en gran medida de una renovación institucional profunda, la cual incluye una de las piedras angulares del posconflicto, la elaboración de las pérdidas de las víctimas. Es en esto que voy a soportar mi intervención. En lo que sigue entonces procuraré establecer algunas coordenadas para pensar este asunto en el plano subjetivo y social. Es sabido que ante la experiencia de la pérdida, el mundo de una persona queda desierto, por cuanto la implacable irrupción de lo imprevisto deja al sujeto suspendido de las hilachas desgarradas del hilo de su historia. No tenemos un lenguaje para los finales, nos dice el poeta, intentando poner palabras al mudo dolor de la ausencia. Pérdida real, la muerte, conmueve el andamiaje subjetivo, provoca el duelo en el sujeto y lo sume, dado el caso, en la melancolía. Freud al respecto nos dice, aun siendo notoria para el enfermo la pérdida ocasionadora de melancolía, cuando él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Y bien, ¿por qué entonces enferma el mentado y comentado traumatismo psíquico que puede ocasionar el duelo tal como lo entienden el vocabulario y la ideología corriente? Digámoslo de golpe, porque instaura una discontinuidad en la vida, es decir, en la memoria de la vida. Retomo, entonces, ¿por qué instaura una discontinuidad? Porque se instaura algo que está relacionado con el traumatismo. Entonces, ese traumatismo se inserta en la memoria de la vida, y esa memoria de la vida es ese panteón que guarda los restos fósiles de los momentos pasados y que permite honrar a los que han fallecido. Conservamos la espectral memoria, triste aunque sean alegres los recuerdos, porque estéril es el paisaje de lo que nunca volverá a ser. Después del acontecimiento hiriente, es imposible suturar la memoria y regresar al estado anterior. Hay un antes y un después de ese desventurado momento. A partir de él, uno es sobreviviente. Entonces, eso es lo que quiero hacer entender, que el traumatismo es lo irreversible, eso que no puede no haber sucedido, es decir, un desgarrón en el lienzo del tiempo. Es evidente que hay algo que el otro se llevó cuando se fue o se murió, y esta ausencia permanece como marca indeleble, convirtiéndose en el interior del yo en cicatriz, tejido muerto y mudo. De eso no se habla porque faltan las palabras que podrían nombrarlo. Es lo incomprensible e inconcebible, quistes en el corazón de la subjetividad. De manera que si en ocasiones nos quejamos, por ejemplo, de la incapacidad del lenguaje para transmitir las sensaciones y el goce que puede producirnos el olor de una flor o la emoción de un acorde, hablar del horror cuando aún se tiene la muerte zumbando en la boca puede resultar una tarea imposible. En efecto, ni el más locuaz sobreviviente puede transmitir la densidad del horror, ni el más atento auditorio es capaz de aprehenderlo. No obstante, es fundamental advertir que aún en la urgencia le es posible al sufriente pronunciar una palabra, que se abra paso en ese aleteo e irrumpa aún trémula y desesperada. Aquí surgen un conjunto de interrogantes, y es que ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué lenguajes? ¿Cómo desenvolver la memoria sin coleccionarla? ¿Cómo alentar la necesidad de recuerdo sin que éste se transforme en un deber,
en una consigna que aplaste al sujeto. Creo yo que nos pueden orientar dos advertencias. Primero, que a veces la escritura del horror no se hace en papel, por cuanto las palabras del lenguaje faltan para ello. El cuerpo, como superficie que abriga el testimonio del desastre, puede resonar ante aproximaciones estéticas, abriendo la posibilidad de transmutar ese nostálgico material, poética y artísticamente. Este es el caso del Cineclub Itinerante de los Montes de María. La proyección de películas en lugares devastados por la guerra le facilitó a la gente volver a encontrarse con los amigos y conversar en lugares donde antes era imposible. Otro ejemplo lo encontramos en la creación y puesta en escena de la obra teatral Antígona Tribunal de Mujeres, en donde participan varias mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, 3 de ellas madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados a través de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del Ejército de Colombia. Un tercer caso, el de las abrazadas del Oriente Antioqueño. Allí perfeccionaron con el tiempo procesos comunitarios para elaborar su duelo de manera satisfactoria, a través de muñecas, de árboles de la vida, colchas bordadas, quitapesares, cuadros de telas, entre otras. Sus confecciones cuentan historias para que no se olviden los hechos del pasado, pero también materializan sus sueños y anhelos del futuro. Una segunda advertencia: reconocer que recordar es mucho más que una obligación moral. Es ante todo un reconocimiento crítico sobre qué, cómo y para qué se recuerda. Sabemos, a partir del historiador y filósofo Svetan Todorov, que los abusos de la memoria pueden perturbar el trabajo crítico de la historia, al dejar anclada la identidad de una comunidad a su fatalidad particular, es decir, desarraigándola de esa posibilidad de orientarse hacia una política de la justa memoria. La apuesta cultural y política del deber de memoria es fundamental en el marco de los acuerdos de paz. No obstante, debemos tener en cuenta que puede correr el riesgo de quedar eclipsada por la lógica de la musealización de la experiencia lacerante, al exhibir lo traumático como una especie de dolor ritualizado, situación que contribuye a la exoneración de las preocupaciones actuales, pues el asentamiento de una comunidad y de sus miembros sobre las marcas del dolor imposibilitan franquear el inamovible estatuto de víctima y aniquilan cualquier tentativa de dirigir la atención hacia la desdicha del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que aferrarse a las memorias del sufrimiento al punto de fetichizarlas puede derivar entonces en la extensión de la deuda simbólica como coartada para recoger el beneficio moral que reclamaban los antecesores. Con ello se reconoce entonces la importancia de que el deber con respecto al pasado y sus huellas vivas no figure como un imperativo, sino parte de un trabajo de rememoración que apunte a hacer de aquello sucedido una lección. ¿Una lección para qué? Para pensar las cuestiones que acaecen en el presente y en esa medida reavivar en el pasado las potencialidades incumplidas o destruidas. El trabajo de duelo, que es el aporte que quiero introducir, es que comporta un particular interés entonces para los procesos de construcción de memoria. ¿Por qué? Pues porque aparece como un ejercicio movilizador, es decir, como la posibilidad para el sujeto de deshacerse de esas herencias de palabra que se sienten como fardos pesados a las espaldas. Quiero ahora hablar un poco acerca de unos apuntes para pensar en la posibilidad de una desvictimología. Solemos escuchar el vocabulario corriente acerca de la victimología con mucha frecuencia. Quizá desde la psicología podamos aportar para la construcción de una desvictimología. Quien ha vivido y sufrido el conflicto armado en Colombia queda marcado por el desastre súbito, instantáneo, imperecedero y ya no podrá regresar al pasado. Las víctimas saben que lo son y a la vez no quieren ser definidos como tales por el otro. Saben bien que no existe la identidad de la víctima, sino una irremediable alteridad en el curso de una vida fracturada. Es por lo mismo que debemos estar advertidos de la falsa unificación de las muestras, por ejemplo, de esa operación en que se toman como poblaciones homogéneas a las FARC, a las víctimas, a los reinsertados, a los miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Y es que, aunque cada día resulta cada vez más apremiante para el profesional de la salud mental entrenarse para encontrar lo que en un sujeto víctima se suma a una nosología determinada, es menester en el trabajo de duelo tener presente que el universal no puede anular la odisea de los particulares. Cada uno de esos todos es víctima de un modo singular y no cabe colectivizar en esa vida la victimización, pues el significante en sí, creado para
designarlos los encarcela, y pues ellos querrían es liberarse de esos efectos desubjetivantes, de la imposición de una marca que los condena a presentarse con el rótulo indeleble de testigos de lo inenarrable. La propuesta es contextualizar el acontecimiento traumático, hacerlo participar en una razón histórica que incluya también nebulosos golpes del azar, sin acusar ni absolver a la víctima. Historizar, propongo, en ningún caso denunciar o tratar de desarmar los mecanismos de defensa empleados, respetando y valorando el indoliente su recurso a todas las maniobras del inconsciente que le protegen de un mayor descalabro. El objetivo de sugerir la historización a partir del relato de la víctima como el componente primordial de la mirada prospectiva del trabajo de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad opone el concepto de trabajo de duelo al concepto psicológico de sanación, el cual fue en extenso utilizado y difundido en la experiencia sudafricana. Tal noción psicológica, que se refiere al proceso de volver a estar sano, comporta la restitución plena de lo perdido o robado a la víctima. Por su parte, el psicoanálisis ha sabido enseñarnos que el trabajo de duelo conlleva una aspiración mucho más modesta, por cuanto entraña la imposibilidad de restituir o devolver lo perdido. Se trataría, entonces, con esto del trabajo del duelo, de un salto a algo nuevo, por el camino de la subjetivación de la pérdida, que compromete al sujeto a crear a partir de nada. La víctima no tiene recursos y es ante esa nada que debe enfrentarse, y en esa vía hay que aportar herramientas. Tal proceso es una incógnita que solo se devela una vez transitado ese camino. ¿Y qué supone ese camino? Revisar, y esto es una pregunta muy importante en el campo de la clínica, ¿qué lugar ocupaba la persona amada para el sujeto? Lo que le sucede a las víctimas, el drama que viven, no es un indicio de anormalidad, sino, como es el caso de todo síntoma para el psicoanálisis, la mejor respuesta frente a la coyuntura histórica que les tocó vivir. Hoy en día escuchamos mucho el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad generalizada, depresiones crónicas, que fungen como categorías donde se inscriben a las víctimas, pero que a su vez los emparenta con indicios de anormalidad y patología. Una alternativa ante la imposibilidad de poder testimoniar el horror es aceptar la presencia irreductible de lo imperdonable e irrecuperable, para dar paso de tal manera a la construcción de un sentido provisorio, una historización del acontecimiento, una ficción que restituya la función subjetiva, con el objetivo de, en un segundo tiempo, poner a trabajar a ese sujeto sobre la situación de urgencia, situar un sujeto entonces responsable que debe dar cuenta de la historia que tejió con esa quien amó. Y bien, hacer frente a tal imposibilidad, como lo planteo, no implica legar un ilusorio ayer a la memoria, aportar ficciones redentoras o maquillar el dolor. Se trata de atravesar, mediante un cierto lenguaje, el mutismo infecundo, y así cernir los alacranes del desastre que anidan más allá de la memoria y la historia. Para ello será indispensable trabajar con la posibilidad de transcribir en el presente y en la actualidad un destino y una herencia cultural, por transmitir una huella que abarque tanto la secuela como la elaboración creadora. En otras palabras, me refiero a una operación de desvictimización, que supone impugnar el estatuto ontológico del ser víctima, es decir, distinguir en ello no una posición de carácter transitorio, sino existencial y no existencial. Considero entonces necesario subrayar la importancia de la presencia del otro, el testigo, la escucha y la mirada, la transferencia, pues ¿cómo podríamos tener un recuerdo si no fuese porque hay otro que lo escucha y lo rubrica con su acuerdo o su incredulidad? Es que la memoria es vínculo social, es una demanda dirigida a un destinatario, no se garantiza a sí misma. Es por ello que escribe Lacan: lo que busco en la palabra es la respuesta del otro, lo que me constituye como sujeto es